En el vídeo de hoy quería hacerte una pequeña reflexión, pero que me parece interesante. Es ese miedo a que mi ansiedad vaya a peor. ¿Y si empeoro? ¿Y si con esta exposición que hago va mi ansiedad a peor? ¿Voy empeorando? Pues bueno, vamos a ver, te voy a intentar desmontar eso y darte la vuelta un poquito a la tortilla para que lo veas de otra manera. En primer lugar te diría, ¿qué es peor para ti? ¿Qué es que tu ansiedad vaya a peor? Seguramente me dirías, pues que los síntomas de la ansiedad aumenten o que estén muy altos, sentir más los síntomas de la ansiedad. Y eso en realidad no es ir a peor. Fíjate que sentir más o sentir más los síntomas no es ir a peor. Es más, te diría, es lo esperable y lo necesario, lo que necesitas para sanar de ansiedad. Sentir más, que es lo que tú dices que es ir a peor, que mi ansiedad empeore. Mira, en este proceso de curación de la ansiedad siempre te hablo de exponerte a los miedos, de esta terapia de exposición, de afrontar, desafiar al miedo y luego aceptar. Para que una exposición realmente sea efectiva y funcione, debe haber síntomas de la ansiedad. Los síntomas de la ansiedad debes de experimentarlos. Si no lo haces, probablemente, si no te estás exponiendo de la manera correcta, si tú lo que pretendes a la hora de exponerte a la ansiedad es que esos síntomas sean bajitos o que no aparezcan, yo te digo que eso no es una exposición bien hecha, porque ahí no estás haciendo las correcciones necesarias y que necesita tu cerebro para aprender que no hay peligro en esa situación y desasociar esa sensación de peligro a esa situación o a esos sentimientos, ¿no? O esas sensaciones que estás sintiendo en ese momento. Por eso es necesario que sientas la ansiedad más, que vayas a esa exposición con ese deseo de sentirlos y desear incluso que empeore, entre comillas, que se ponga peor tu ansiedad. Que ya te digo que peor es simplemente sentir más los síntomas para aplicar ahí tu respuesta y enseñarle a tu cerebro las lecciones que necesita aprender. Si no vas con esa voluntad de sentir y de que, digamos, entre comillas, empeore tu ansiedad porque los síntomas se sientan más fuertes, no vas a realizar las correcciones que necesitas y no vas a aprender las lecciones que necesitas. Porque es en esos momentos de alta intensidad, cuando sientes los síntomas muy intensos, cuando tienes que practicar la respuesta para recablear completamente tu cerebro ahí a la ansiedad. Si los síntomas son muy bajitos o no aparecen, o están, ya te digo, en un nivel 7, no vas a realizar esas correcciones necesarias. Tienes que desear que vayan a peor, que ya te digo que es simplemente que se pongan a 10, a sentir más para ir practicar tu respuesta. Tienes que sentir más, que sentir más no es sentir peor o que mi ansiedad empeore, es sentir más los síntomas para demostrarme que no hay nada que temer. Esto es lo que hace también la terapia de shock emotivo. Cuando tú le pides más a los síntomas, le estás demostrando que puedes manejar esas situaciones aunque incluso estén en los momentos más elevados. Y claro que no es fácil, yo no digo que lo sea, nunca lo he dicho, pero es la manera de hacerlo correcta. Ya te digo, si te quedas en unos síntomas intermedios, vas a estar en ese lugar que te decía en este vídeo de tocar fondo, en el lugar intermedio de la piscina. Vas a ser un ansioso funcional, vas a vivir tu vida con una ansiedad de run de fondo, pero no vas a aprender las lecciones que necesitas aprender. Estar en esa zona intermedia de una ansiedad bajita o intentar controlarla o manejarla de alguna manera no te conduce a esa libertad o a esa sanación que estamos buscando, ¿no? En la ansiedad. En realidad todo esto es paradójico, evidentemente, y cuando tú le pides sentir más o le pides más a la ansiedad, lo que le estás demostrando a tu cerebro, le estás intentando enseñar esa lección de que al hacerlo, al sentir más, esas sensaciones o esos pensamientos no son peligrosos y no hay nada que temer ni que huir. Esto, a la larga, produce esa sanación, esa libertad y esa recuperación que quieres, pero por supuesto que no te produce ese alivio inmediato. Buscar el alivio inmediato, temporal, a corto plazo, no. Es más, yo te diría que debes de buscar el pasarlo peor a corto plazo, digamos, con sentir más o esa ansiedad empeore, que tú me dices que va peor, para luego sentir menos o que esa ansiedad mejore. Se trata de aprender a sentir más en el corto plazo, en tus exposiciones, en tus desafíos a la ansiedad, para luego sentir menos ansiedad a la larga y en el largo plazo.
Como te digo, es todo esto una paradoja. Yo sé que es un complicado a veces también de explicar, pero es algo así como aprender a sentir más, a experienciar más lo que sientes, incluso desearlo, desafiarlo, para después sentir menos y conseguir esa libertad, ya te digo, y esa recuperación total. Porque yo te digo que peor ya estás. O sea, peor no es sentir más o pedirle más a la ansiedad o ir a desafiarla o a exponerte a ella. Peor es en el lugar donde estás ahora, donde tu ansiedad te limita tu vida, donde no vas a esas reuniones sociales, donde a lo mejor no sales de casa, donde tienes miedo de ir a ciertos sitios por los síntomas de la ansiedad, por lo que te hace sentir. Luego, peor es donde ya estás. Es necesario que te des cuenta de que pedirle más a la ansiedad o que empeore, como tú dices, sentir más esos sentimientos es lo que necesitas en realidad para sanar. El sentir más sana. Y el quedarte donde estás es lo que más te daña y te perjudica para recuperarte. Yo te digo que es más duro el quedarte donde estás, sufriendo, ¿no? En este momento, a lo mejor si estás por esta ansiedad intensa, que lo que es el pinchazo, que es un momento, a lo mejor un instante de pasarlo mal o de que esa ansiedad se sienta más fuerte, pero es el camino correcto, el que realmente recablea tu cerebro, ¿no?, para la sanación. Y por eso es necesario que cambies ese concepto de ir a peor. Cuando te dices, tengo miedo de que al afrontar y aceptar mi ansiedad empeore, pues yo digo, empeorar es donde estás ahora. Si no lo haces, ahí es donde tu ansiedad va peor. Pero si tú la afrontas con el ánimo no de que empeores, sino de sentir más e incluso le pides más, estás rompiendo la ilusión y el miedo que la ansiedad te ha hecho creer durante mucho tiempo. Estás dando un pinchazo a ese globo de la ansiedad, dándole con esa aguja y pinchando ese globo que quizá no has hecho durante mucho tiempo. Y ya te digo, a veces, muchas veces para hacerlo es necesario ese tocar fondo, como te decía en otro vídeo, en el anterior vídeo, pero comprende que a veces el camino para encontrarse mejor es pasar por lo peor o por sentir más la ansiedad en estos casos. Si tú sientes más la ansiedad y respondes de la manera correcta, vas a ganar en esa fortaleza, en esa resiliencia que yo siempre te digo, y cuanto más practiques y más repitas con esa consistencia y esa persistencia también, pues llegarás a sentir menos como consecuencia de haber sentido más en el corto plazo, de haber sentido hasta una intensidad elevada y haber respondido de la manera correcta, te hará sentir menos a largo plazo y hacer que la ansiedad ya no tenga esa relevancia ni ese impacto emocional tan importante como quizá tiene ahora en tu vida. Bueno, quería pues hacerte este vídeo un poquito así cortito para decirte que no tengas ese miedo a que la ansiedad vaya peor, que peor es donde ya estás, así que tienes que salir de ahí y afrontar y aceptar pues con todo lo que yo aquí te comparto en este canal y en otros que también veas. Y bueno, como siempre, pues si esta información te gusta, déjame un comentario o un like y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.